Muy bien, vamos a dar inicio a la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios así: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El ternero y el león crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas. Sus crías descansarán juntas y el león y el buey comerán pasto juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. En la Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios. Y ese conocimiento llenará todo el país, así como el agua llena el mar. Cuando llegue ese día, subirá al tronco un descendiente de David y juntará a todas las naciones. Su país alcanzará la fama y el poder. Entonces Dios hará que vuelva todo su pueblo dispersado en los países de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y de las islas del mar. Reunirá a las naciones y a los refugiados de Israel y de Judá que fueron esparcidos por todo el mundo. Y no habrá celos entre Israel y Judá, ni tampoco serán enemigos. Juntos atacarán a los filisteos que viven en la costa del Mediterráneo. Juntos atacarán a los edomitas, moabitas y amonitas, que viven al otro lado del río Jordán. Dios secará el mar de los juncos, enviará un viento caluroso sobre el río Éufrates y lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar a pie. Así como hubo un camino para Israel cuando salió de Egipto, habrá un camino de regreso para los que hayan quedado en Asiria. Amén, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de nuestra lectura y vamos a empezar, hermano, este estudio sencillo, breve, en el libro de Isaías, capítulo 11. Siguiente. Muy bien, vamos a platicar un tema que es el reinado de paz, justicia, y en el capítulo número 12 vamos a tocar el tema de la adoración, un tema que le va a gustar mucho. Entonces, vamos a ver, hermano, que la paz y la justicia siempre van de la mano. A lo largo del capítulo de la primera parte del libro de Isaías, veíamos que el pueblo tenía prácticas de corrupción, prácticas en el gobierno deshonestas y que provocaban problemas muy graves para con el pueblo de comportamiento. Desarrollaban avaricia y desarrollaban el robo, el descuido hacia los pobres. Siguiente. Muy bien. Como hemos estado platicando, del capítulo número 7 al capítulo número 12, hemos estado revisando una serie de profecías que se llevan a cabo en el reinado del rey Acaz. Y eran profecías, hermano, pues que estaban apuntando perfectamente
hacia el Mesías, hacia nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas fue el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, revisado ahí en el capítulo número 7. Posteriormente nos habla acerca de un manantial, el tema del agua muy importante, donde ahí precisamente lavaban las vestiduras y nos da una figura de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lavando y perdonando todo nuestro pecado. Posteriormente, en el capítulo 9, nos da ahí el tema de un niño nos ha nacido, ¿sí? Esta bendición tan grande. Y después, pues los nombres que encontramos que se le dan a nuestro Dios, el admirable consejero. Es impresionante la exactitud que Isaías como profeta tiene describiendo estas profecías que se iban a tener su cumplimiento aproximadamente entre 700 y 800 años después. Es increíble la exactitud con las que Isaías menciona todos estos acontecimientos. Hoy en día pues hay mucho adivino, ¿verdad? Agorero, que intenta, ¿verdad?, dar algún tipo de profecía o anticiparse a las cosas, pero nunca como lo hizo el profeta Isaías, con esa exactitud tan admirable que encontramos en la palabra de Dios. Siguiente. Bueno, una de ellas, precisamente de estas profecías, es mencionada aquí en el capítulo número 11, ¿sí? Refiriéndose al establecimiento del reino de Dios. El libro de Isaías, hermano, constantemente va a estar tocando temas apocalípticos, o es más, después del Apocalipsis, inicia este periodo con la tribulación. Después, precisamente, Isaías menciona la gran tribulación y después este tipo de acontecimientos, como es el establecimiento del reino de Dios. Y ahí en la imagen, hermanos, pues vemos esto precisamente que leímos, ¿verdad? Una paz absoluta. El león conviviendo con el cordero, ¿verdad? Y el tema precisamente de la paz es un tema que quisiera que abordáramos este día, que tocáramos y que fuéramos desarrollándolo poco a poco. Pero yo quiero preguntarle a usted, por ejemplo, que tiene, no sé, 60 años, cuando usted tenía 15, 20 años, ¿vivía la misma situación que vivimos hoy de violencia? ¿Tenía la misma información en cuanto a que había grupos organizados que prácticamente estaban tomando localidades, que estaban tomando control, que estaban matando a los jóvenes, que estaban haciendo cosas terribles como hoy sucede? Por ejemplo, hermano, yo quisiera preguntarle a usted algo. ¿Usted me podría decir algún detonante que cause conflicto, que cause guerra, que sería lo contrario a la paz? ¿Qué sería? ¿Qué sería eso, hermano? Y que en grupos familiares pudiéramos trabajar muy bien esto, que pudiéramos identificar, pues, dónde está el problema, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se ha agravado tanto el tema de violencia hoy en día? ¿Por qué los jóvenes, tan cortos en edad, han determinado, hermanos, cometer actos sumamente violentos? En la televisión usted lo puede ver. ¿Cuántas series? En realidad, el único tema que tocan es la violencia. Y es tan atractivo, hermano, que mucha gente lo ve. Ayúdenme, dígame un detonante. Un detonante en el hombre, en el corazón del hombre, para no estar en paz, sino para estar continuamente en conflicto y guerra. ¿Cómo ven? Vicky. Amor al dinero, la avaricia, el desear lo de la otra persona. Lucha de poderes. Muy bien.
Normalmente eso trae muchísimos conflictos, ¿verdad? Gracias, Vicky. ¿Algún otro? La ambición. Muy bien. Sí, es cierto. Cuando deseamos más, ¿verdad? Mucho más y mucho más. Y no nos importa pasar encima de quien sea con tal de llegar a nuestro objetivo. Muy bien. ¿Algo más? Rencor. ¿Rencor es cuenta? Ok. ¿Cómo ven? ¿Será un detonante? La venganza. Ok. ¿Alguien más dijo otra cosa? Un varón. La falta de perdón. Falta de perdón. Orgullo. Envidia. Chismes. Envidia. Ok. El no tenernos respeto, ¿verdad? Y creo que esto cada vez va tomando más fuerza, mucho más fuerza. ¿Algo más? Machismo del hombre. Machismo, muy bien. ¿Qué otra cosa? Perdón, ¿neta? Diferencias en pensamiento, muy bien, no ponernos de acuerdo. ¿Ok? ¿Alguna otra? Podría ser también Matriarcado. el feminismo. Muy bien, feminismo, claro que sí. Ven que la lista es muy grande, que podemos caer en situaciones de este tipo, como usted las mencionó, con una gran facilidad, Y hermanos, algo que he mencionado constantemente, el egoísmo. El egoísmo genera muchos problemas. Cuando tú estás buscando todo el tiempo el saciarte a ti mismo, el que tú tengas la razón, el que se haga lo que tú quieras y como tú quieres. Egoísmo. El suplir mi propia necesidad sin importarme lo demás. Acabamos de platicar del amor, ¿verdad? Sí, predicaron acerca del amor. ¿Sí? Y veíamos, ¿verdad? Ese verdadero amor, ese amor sacrificial, el amor ágape, que si dividimos la palabra ag quiere decir yo, apo quiere decir sacrificio, y es el amor precisamente que Dios nos muestra a través de su palabra. Pero quiero que observe, hermano, el ejercicio que acabamos de hacer es para identificar con qué facilidad podemos caer en conflicto. Mire, el hombre a lo largo de su historia, a lo largo de su vida, ha estado en busca de algo. ¿Sabe qué es? Son dos cosas, principalmente dos cosas: amor y la paz. Que cuando hay paz, realmente hay felicidad. Hablaba hace poco con una persona de nombre Vanessa, que me expresaba un lugar hermoso donde vive, hermanos, muy bonito, pero decía, ya no puedo vivir aquí, no tengo paz, tengo muchos conflictos con mis vecinos, por falta de respeto, porque no puede haber un diálogo, porque no nos podemos poner de acuerdo, porque nos ofendemos gravemente. Hace algún tiempo, hermanos, vi una noticia que me impactó tremendamente. Y esto ocurre en Cancún, me parece. Un conflicto entre vecinos. Se va el vecino a trabajar, se ve, hay cámaras de videos, cómo sale a trabajar. Y de repente se ve como un perro entra en esa casa precisamente. Es un perrito chico, no crean que era un perro grande. Entonces se ve como la señora sale, saca al perro, quién sabe qué le dijo, que le pegó, si le pegó o no. Pero ¿qué creen? Que llega esta persona que había salido, encara al dueño del perro, lo confronta y empieza un pleito. De la nada, este hombre le tira un golpe, este hombre cae en mala posición. ¿Y qué cree que ocurre? No se muere, quedó parapléjico. Está en las noticias, en redes sociales. Ya tiene algunos años esta noticia. Pero hermano, o sea, un conflicto tan grande porque un pequeño perrito se metió a mi casa y quedó
que el resultado de este conflicto haya sido tan grave. Pero hermanos, la verdad es que en muchos casos reaccionamos de esa manera. No somos tolerantes, dice la palabra. Tienes que soportar unos a otros, ama unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra. Pero resulta, hermanos, que no lo hacemos así. Vamos a la siguiente. Muy bien. Dice aquí en la palabra, sígame por favor, ahí en Isaías, en el 1, si un tronco viejo sale un retoño. En Reina Valera menciona un vástago, también de la familia de David. Aquí en esta versión menciona a David, allá menciona a Isaí, ¿verdad? El padre de David. Será, dice, un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, que es lo que vemos aquí en esta presentación. Le dará inteligencia, prudencia, conocerá y obedecerá a Dios. Prácticamente estamos viendo aquí, son 3, 4, 5 características, hermanos, que van a generar algo. Dice, será un rey sumamente poderoso. Hablando precisamente de la obra mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿alguna vez se ha encontrado en un conflicto realmente difícil de resolver? ¿No ha deseado en algún momento sabiduría para resolver un problema? Pues hermano, eso es lo que nos da Dios en su presencia. Cuando dependemos de Él, nos da esa sabiduría. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos da sabiduría. Dice la palabra de Dios que guardemos su palabra. Guardar quiere decir practícala, y de esta manera serás sabio. Hermano, ¿cuántos conflictos nos podemos enfrentar día con día? Y conflictos graves que no sean fáciles de resolver. Pues hermanos, en Dios hay sabiduría, en Dios hay inteligencia y prudencia, una inteligencia espiritual, una inteligencia intelectual. Pero recuerde, hermano, nosotros debemos de ser personas integrales, físicamente, mentalmente, inteligente, de inteligencia, mente, pero también espíritu. Y si no desarrollamos de manera integral estas 3 áreas, hermanos, vamos a tener problemas. Es importante que desarrollemos la parte espiritual, muy importante, hermanos, y que nosotros hagamos pues este ejercicio. Prudencia también, mucha prudencia, conocimiento y obediencia a Dios. Y hermanos, esto pues vemos estas características que vemos aquí hacia este rey. Posteriormente, vamos a la siguiente, dice, hay un propósito para este nuevo reino, este reinado de paz y de justicia. Número 1, vea qué diferencia con los capítulos anteriores de gobiernos débiles totalmente. No juzgará de apariencias, va a ejercer un juicio extraordinario nuestro Dios, y no se va a basar en las apariencias. Su alegría, dice, será obedecer a Dios. Vea esto, defenderá a los pobres, una característica importante que veíamos de un gobierno realmente fuerte. Va a defender a los pobres, hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos, hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley y siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Vea este propósito, hermano. Véanlo. Qué importante, ¿verdad? Es todo lo que encontramos aquí. Y precisamente en este capítulo, como que menciona varias veces una palabra que a mí me llamó mucho la atención. En el 11 y el 12, la alegría. Miren, podemos fingir, podemos fingir una gran sonrisa en el rostro. Podemos llegar, ¿verdad? Nos saludamos.
Nos preguntan los hermanos, ¿cómo te fue? Y decir con una gran sonrisa en el rostro, muy bien, excelentemente bien. Pero en el fondo tal vez no sea así. Pero solo en el Señor, solo a través de este reinado poderoso, puede haber alegría, contentamiento, gozo, satisfacción. Todo lo contrario de lo que estuvimos mencionando, ¿se dan cuenta? Todo lo contrario. Por eso el propósito de este reinado, pues es llevar a cabo todo esto, defender al pobre, hermano. Vea los gobiernos débiles, ¿qué sucede? Terminan de oprimirlos, terminan de aplastarlos, no les importa, no hay ningún tipo de remordimiento hacia el sector vulnerable, y mientras más sea pisoteado, pues mejor. Vea, hermano, y el reinado, el propósito de este reinado ejercido por nuestro Dios, pues trae esta gran característica y bendición. Vamos a la siguiente. Muy bien, y del versículo 6 a 9 menciona algo importante. Dice, cuando llegue ese día. En Reina Valera me parece que no lo comenta así, pero en el versículo número 10 sí lo menciona, algo como cuando llegue ese día. Y dice aquí la palabra de Dios: el lobo y el cordero se llevarán bien, el tigre y el cabrito descansarán. Y así sucesivamente nos va dando esta remembranza, nos va mencionando pues una situación prácticamente de paz, pero es porque Dios se encuentra reinando. Hermanos, si Dios no está reinando en nuestra vida y corazón, lo único que se va a estar generando en nuestra vida son dos cosas: son conflictos y soledad. Usted se va a esforzar humanamente, va a hacer un gran esfuerzo para alcanzar precisamente esto, la paz. Pero si lo está haciendo de manera humana, con sus esfuerzos, con su criterio, con su pensamiento, decía Neftalí, si lo está haciendo de esa manera, lo único que va a encontrar, se va a encontrar con una gran soledad y se va a encontrar con un gran conflicto. Pero cuando viene Dios, cuando usted recibe a Dios en su corazón, empieza a pasar algo increíble. Empieza a ordenar las cosas Dios en nuestra vida. Y empezamos, hermanos, a vivir una vida diferente. Cuando no teníamos paz, empezamos a tener paz en el Señor. Es importante, hermano, que reine Jesús en tu corazón. Es vital, es de gran importancia hoy. Por eso la importancia de la decisión en Cristo. Nuestro Dios siempre nos ha dejado la libertad de escoger, siempre. Toma tú la decisión. Pero ve lo importante que es. Ve lo importante y vital que es tomar una decisión en Cristo. ¿Quiere verdadera paz? ¿Quiere una verdadera armonía en su vida? Permita a usted que Dios esté entronado en su corazón. Mire, hay un esquema muy bonito de dos corazones muy grandes. Imagínense aquí un corazón así muy grande y otro corazón de este lado. En uno de ellos, ¿sí?, está su nombre escrito en medio. Aquí está su nombre. Y la cruz de nuestro Señor Jesucristo está fuera del corazón. Acá en ¿sí?, su nombre está escrito afuera del corazón y la cruz de nuestro Señor Jesucristo está adentro. Eso es cuando Cristo está reinando en tu vida y en tu corazón. Ya no es el señor Martínez, ya no es la señora Morales, ya no eres tú realmente, sino es Cristo reinando y gobernando en tu vida. Hermano, por eso es tan importante hoy que recapacitemos en este tema y que analicemos, hermano. Si hoy en día yo encuentro en mi vida, hago un examen y encuentro que la verdad traigo broncas por todos lados, que traigo conflictos por todos lados,
tengo que revisar qué estoy haciendo mal. Y algo importante, tengo que pedirle a Dios su sabiduría y que traiga paz a mi vida, al corazón. Hermano, ¿cuántos conflictos familiares se pueden desencadenar de la nada? Entre hermanos, entre padres, entre tíos, entre primos. Y son problemas, hermanos, de veras devastadores, que lo van a desgastar tremendamente. Porque, ¿qué cree? Usted en el fondo no ha dejado de amar y de querer a este familiar. Se engaña a usted y dice, no, quiero verlo, no quiero volver a saber de él, y muchas frases. Pero en realidad, hermano, usted anhela platicar con él o con ella y estar en paz con ella, o con su papá, o con su mamá, o con el familiar que a usted se le ocurra. Por ello es tan importante, hermanos, el tema de la paz. Y vemos esto precisamente, un reinado de paz. Isaías capítulo 65 del versículo 17 en adelante lo vuelve a mencionar de una manera importante. Dice, la gente no va a tener necesidad de bardas, porque nadie va a desear. Hablábamos de la avaricia, ¿no? Hablábamos del egoísmo. No van a desear tu huerto, no van a desear nada, porque todo va a estar en satisfacción. Cristo va a estar reinando en un reinado milenial donde Dios está a cargo de todo. Importante, ¿verdad? El tema, hermano. Platíquenlo en grupos familiares. Detecten, hermanos, estos factores que detonan violencia y conflicto, primeramente en nuestros hogares. Detéctenlos, platíquenlos ahí, dediquen tiempo, hermanos, para que podamos ver cuando caigamos en este tipo de situaciones y ahí en el grupo de manera muy cordial lo podamos platicar. Vamos al siguiente. Muy bien, después del versículo número 10 al 16, dice así: juntará a todas las naciones. Dios hará que vuelva todo su pueblo dispersado, reunirá a los refugiados de Israel y de Judá, y no habrá celos ya entre Israel y Judá. Cuando llegue este tiempo maravilloso, glorioso, dice, nos va a juntar a todos, a todas sus ovejas. Dios nos va a juntar, hará que vuelvan todos los dispersados, ¿sí? Todos los refugiados, y ya no habrá más celos ni contiendas. Hermano, por favor, medite mucho en este tema. Solo Dios, reinando en tu corazón, puede traer paz. Todo lo demás van a ser intentos, intentos que seguramente se van a quedar ahí, en intentos. ¿Quieres ser eficaz? ¿Quieres llegar a un punto de veras determinante? Hermano, permita que Dios reine en su corazón y en su vida, y va a encontrar algo maravilloso, una bendición tan grande, hermano, que usted va a tener que nada más alabar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a la siguiente. Capítulo número 12. Sígame por favor ahí en el capítulo número 12. Y ahí nos habla de lo siguiente. Voy a dar lectura. Isaías continuó diciendo: ese día el pueblo de Israel cantará: te damos gracias, Dios nuestro, porque aunque estuviste enojado, ya se te pasó el enojo y nos has consolado. Confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestra fuerza. También ustedes se alegrarán y gozarán de la salvación de Dios, y entonces dirán: demos gracias, adoremos a nuestro Dios, digamos a las naciones todo lo que Él ha hecho, que se reconozca que Él es el Rey del universo. Cantemos a Dios porque Él ha hecho algo muy grande, algo que debe darse a conocer en toda la tierra. Demos gritos de alegría. Nuevamente este tema de la alegría.
habitantes de Jerusalén, porque en medio de nosotros está el Dios único y perfecto, con toda su grandeza, dice la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, vemos puntos bien sencillos, pero importantes. Gratitud. Hermano, ¿cómo podemos expresarle gratitud a Dios? ¿Habrá formas de hacerlo? ¿Habrá maneras de expresar nuestra gratitud a Dios o no? Juan, ¿me podrían ayudar? Una forma de tener gratitud para con Dios. Ok, obediencia. Muy bien. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Nos llega a costar trabajo? ¿Es sencillo obedecer? ¿Es sencilla la disciplina? ¿Cómo ve? ¿De qué otra manera podemos ser agradecidos con Dios? ¿Cuál? Servicio, muy bien. Alabanza, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra gratitud podemos tener para con Dios? Oración, muy bien. Con nuestros bienes, ¿ok? Cuando nuestra adoración, ¿verdad?, es completa. Fíjese, normalmente hablamos mucho en la parte espiritual de la adoración, pero ¿qué cree? Que la adoración no está completa si no interviene un bien, un recurso. Tenemos que ser enseñados a tener un corazón desprendido para con Dios. Adorarlo. Padre, tú me has dado, me has bendecido. Pero a veces, hermanos, nos duele darle algo a Dios. Gratitud. A veces, hermanos, tenemos un callo muy desarrollado de ingratitud. Y es algo que pasaba en el pueblo precisamente en el tiempo de Isaías. Había una gran ingratitud. ¿De qué otra manera podemos ser agradecidos con Dios? Ayúdenme. Ya dijeron varias, pero ¿habrá más? ¿Perdón, Pili? Muy bien, hermanita. Ofrendando y diezmando. Qué importante es esto, qué importante es esta actitud para con Dios. Sin embargo, se desprenden muchas corrientes. Es que no es bíblico, no pertenece al Nuevo Testamento. Hermanos, a veces nos queremos meter en tanto tecnicismo que simple y sencillamente se trata de una actitud para con Dios. A Él se lo estás dando, a Él le estás adorando. Pero a veces, hermanos, tenemos una situación de mezquindad, de egoísmo tremenda para con Dios. Yo quisiera contarles, hermano, lo difícil que a veces es la situación en la misión. Y que hay ocasiones que nos tronamos los dedos, porque hay compromisos, porque hay que comprar cables, porque hay que comprar elementos que requerimos para la adoración a nuestro Dios. Y no lo tenemos, hermanos. Pero ¿qué cree? Dios se suple. Y eso nos ha enseñado el Señor. Dios se suple. Pero, hermano, qué maravilloso. Dice la palabra en 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. ¿Es usted un dador alegre, hermano? Adoración a Dios. Adoración. Hermano, a veces cuando vienen estos desafíos, hermano, de que cooperemos para un piso, hermano, se lo está haciendo a Dios. A Dios, hermano. Y entrégueselo con todo su corazón. Porque Dios le está dando una oportunidad de adorarlo, hermano. De servirle con todo el corazón. Si en algún momento, hermano, usted encuentra egoísmo, hermano, vaya al podólogo espiritual y que le quite ese callo terrible. Vaya al Espíritu Santo y que seamos sanados de esta situación. Ahí mismo en el capítulo 12 vemos gratitud. Dice: confiamos en ti, Dios, porque tú eres Salvador, refugio y fuerza. ¿Cómo estamos, hermanos, en la confianza a Dios? ¿Realmente hay confianza en nuestro corazón por Dios? ¿Hay dudas? Hermano, es natural. Es natural que tengamos dudas. Pero, hermano,
Las dudas no nos deben de paralizar. Ya lo platicábamos en los pasajes, capítulos anteriores de Isaías. La duda, hermano, de manera natural, nos debe de llevar a estar apercibidos, preparados, listos. Tal vez miedo, pero de ninguna manera, hermano, nos debe de paralizar, porque en ese momento perdimos la fe. Trabajemos, hermanos, en este tema tan maravilloso que es la confianza para con Dios. Después dice, se alegrarán y se gozarán de la salvación de Dios. Hermano, ¿hay alegría en el pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Qué tanta alegría? Hay de veras gritos de júbilo. Puede usted reconocer los milagros, las bendiciones, el favor que Dios ha tenido para con usted, al grado de que usted grite de alegría y de júbilo. O normalmente tenemos caras largas, hermanos, caras así como serias, así como que no podemos sonreír, como que, híjole, pues los hermanos no me caen muy bien, o como que estoy serio por esta situación. Hermano, dice la Biblia, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de mi fe, no necesito ver nada ni nadie más, porque sé, hermano, que Dios obra y sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. A veces nos centramos, hermanos, en ver actitudes. Hermanos, nos equivocamos todos nos equivocamos. Y si usted después da la oportunidad de platicar, va a ver que totalmente diferente a lo que usted estaba pensando. Así que alégrese en el Señor, gócese en el Señor. El domingo vamos a estar ahí tocando un tema importante acerca del gozo y de ese placer espiritual que sentimos. Dice después, adoremos a nuestro Dios. Ya habíamos platicado este tema y las diferencias que hay entre la alabanza y la adoración. Y aquí los muchachos de la alabanza me van a apoyar. Creo que ya lo tienen bien claro, hermanos. Si no, bueno, les podemos ayudar sin ningún problema.